domingo, hermanos, es una bendición poder abrir la palabra del Señor juntos y meditar en ella. Quiero invitarle que por favor abra su Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 2. Y esta mañana quisiera compartir con usted los primeros 5 versículos de este pasaje de Proverbios, capítulo 2. Permítame seguir con esta idea que en los últimos domingos ha estado compartiendo con usted acerca de relacionarnos con Dios, de cómo Dios lo que más anhela es una relación con usted y conmigo. Volver a insistir que, mire, la vida cristiana no tiene que ver con cosas que dejamos de hacer o cosas que hacemos. La vida cristiana tiene que ver con una relación real, viva, palpable con el Señor. Y entonces, los últimos domingos he estado compartiendo algo acerca de esta conexión con Dios y hoy déjeme hablarle acerca de uno de los elementos necesarios para poder conectarnos, para poder relacionarnos con Dios. Hace unos domingos atrás, algunas semanas atrás, hablamos acerca de la oración como el medio para tener esta relación con Dios, para nutrir esta relación con Dios. Y hoy déjeme hablar de la segunda parte, el segundo elemento necesario para poder mantener esta relación con Dios. Nuevamente, hablar de relacionarnos con Dios para algunos puede ser un poco complicado, puede parecer un poco hasta místico, en tanto que es una relación espiritual, no es una relación física, no es algo que usted y yo podamos palpar, podamos tocar, podamos escuchar de una manera audible, real. A veces pensamos que no es algo que usted y yo pudiéramos tener, pero en realidad la Biblia está llena de este mensaje. Dios quiere relacionarse con usted y conmigo. Dios quiere hablarle. Dios quiere mostrarse a nuestras vidas. Dios quiere que usted y yo le entendamos como es Él. Dios quiere que usted y yo caminemos con Él. Y entonces Dios dejó estos elementos para que usted y yo pudiéramos conectarnos con Él. La oración, que hablamos domingos pasados acerca de la oración, y hablábamos de estos asuntos de que hay muchas formas en que usted y yo podemos orar, pero había elementos esenciales en medio de la oración, y entonces eso lo vimos hace algunos domingos. Ahora permítame hablar acerca de la Biblia como ese medio que Dios dejó para que usted y yo pudiéramos conectarnos con Él. La Biblia, sin lugar a dudas, es un libro extraordinario. Es un libro que Dios dejó de una manera especial para hablarnos a usted y a mí. Y el solo hecho de pensar en la Biblia como este conjunto de libros en realidad, porque la Biblia está compuesta de 66 libros, no es un solo libro, se vuelve interesante. Y entonces el simple hecho de ver la Biblia como una obra literaria se vuelve emocionante y se vuelve especial. Sin embargo, la Biblia es mucho más que eso, es más que un simple libro, es más que una simple obra literaria, es un libro que Dios dejó para que usted y yo pudiéramos conocerle. Y entonces cuando pensamos en la Biblia podemos ver la mano de Dios ahí. Mire, la Biblia fue escrita al menos durante 1500 años, alrededor de 40 generaciones. Se escribió el libro que usted hoy tiene en sus manos o en su dispositivo móvil ahí. Dios usó a diferentes hombres, diferentes autores, al menos a 40 autores, Dios los usó para que escribieran la Biblia. Y entonces cuando usted piensa y yo pienso en la Biblia, realmente tenemos que reconocer que es un libro único, que es un libro especial, que es un libro que no hay otro libro como él. Y el solo hecho de quedarnos aquí, creo que merecería la pena el leer un libro como este, ¿no es cierto? Para mí me parece que se vuelve demasiado interesante ver un libro que se escribió a través de 40 generaciones, con 40 autores distintos, en tiempos distintos, en países, en lugares distintos. Y saben, todo eso estaba a la mano de Dios, porque lo interesante es que la Biblia cuenta una sola historia. Aun cuando es un acumulado de 66 libros, la Biblia está contando una sola historia. La historia de la redención, la historia de este Mesías que vendría a salvar y a reconciliar
aquella humanidad que se había perdido. Y entonces se vuelve extraordinario. Pero ¿sabe qué es lo más especial? Que la Biblia misma declara ser la palabra de Dios. Y entonces esto ya es algo que excede cualquier expectativa sobre este libro. No solamente es un libro extraordinario, un libro único, un libro que ha sufrido muchísimos ataques de muchas formas y de muchas maneras. Desde ataques físicos para destruir completamente la Biblia, y hubo épocas en que se buscó destruir todos los libros que existieran, es decir, todas las Biblias físicas, y la Biblia prevaleció. Se ha buscado hoy en día en los ataques más comunes sobre la Biblia, tienen que ver con desacreditar la palabra de Dios y decir que no es verdad, decir que no es cierto. Y entonces, cuando pensamos en esto, en este libro tan especial que es la Biblia, se vuelve entonces interesante y debiera de ser algo que usted y yo pudiéramos considerar simplemente por esto leer. Pero nuevamente déjeme insistir en esto. La Biblia declara que es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios y si es un mensaje de Dios para usted y para mí, creo que entonces vale mucho más la pena considerarla. Ahí en su Biblia, en Proverbios capítulo 2, los primeros 5 versículos, me parece que hay elementos, igual que en la oración, no negociables para acercarnos a la Biblia. Otra vez, cuando pensamos, bueno, si la Biblia es la forma en que yo puedo relacionarme con Dios, ¿qué tengo que hacer yo para encontrarme con Dios? ¿Qué elementos tengo que considerar para leer la Biblia? ¿Cómo tomo la Biblia y cómo la leo? ¿Cómo me acerco a ella? Otra vez, la Biblia puede parecer un libro complicado, y cuando nos acercamos a ella, muchas personas se duermen leyendo la Biblia. Parece que no es un libro muy ameno para leer, y preferimos a veces leer otras cosas. Pero otra vez, si es la palabra de Dios, tendría que ser algo indispensable en medio de nuestras vidas. Hoy en día existen diferentes métodos y muchísimas formas de leer la Biblia. Usted puede encontrar en internet muchísimos métodos de cómo leer la Biblia. De hecho, una recomendación especial es que usted y yo podamos leer la Biblia completa, podamos leer y tener un panorama completo de la Biblia. En ocasiones no le damos mucha importancia a eso, pero otra vez, ¿sabe? Tener un panorama global, un panorama completo del mensaje de la Biblia, se vuelve importante para poder entenderla. Y entonces, si tenemos que hacer eso, obviamente usted y yo tenemos que dedicar tiempo para leer. Y otra vez, hay muchas formas de que usted y yo podamos encontrarnos con la Biblia. Hay muchos métodos de cómo leer la Biblia. Hay muchísimas versiones además de la Biblia. Tenemos esa gran bendición usted y yo, que podemos leer la palabra de Dios en distintas versiones, algunas más actuales, algunas un poco más antiguas, y ya se vuelve cuestión de gustos. ¿Qué es lo que usted quiera leer? El punto es que, ¿sabe? La versión que usted escoja para leer tiene que ser una versión que usted entienda. En nuestra iglesia usamos la Reina Valera contemporánea por esta razón, porque pensamos que es una versión muy entendible para nuestro español hoy. La versión Reina Valera 60 está escrita en un lenguaje que usted y yo no hablamos habéis, vosotros, no usamos esas palabras. Y entonces por eso usamos una versión más contemporánea, porque entendemos que es la forma en que usted y yo podemos conectarnos mejor con la Biblia. ¿Y cuál es el punto? El punto es que usted y yo podamos ver esa naturalidad con la que Dios quiere hablarle a usted y a mí. Y que entonces el lenguaje escrito de la Biblia no sea un impedimento para leer, no sea un impedimento para que usted y yo entendamos. Pero déjeme insistir, hay muchísimas versiones de la Biblia. Cada vez salen más y mejores versiones de la Biblia. Y eso es extraordinario. Obviamente, conforme pasa el tiempo, hay mejores estudios, mejores investigaciones, y cada vez tenemos Biblias más confiables y más afines a los originales. Y eso es extraordinario. Pero no importa qué versión leas, no importa
qué programa uses o qué plan uses para leer la Biblia. O si la lees en la mañana, o si la lees en la noche, o si buscas otro día para leer. No importa eso. Me parece que hay elementos vitales, no negociables, que tienes que tomar en cuenta, que tenemos que tener en cuenta para acercarnos a la Biblia. Y es lo que quiero compartir con ustedes esta mañana, usando este pasaje de Proverbios capítulo 2 en los primeros 5 versículos. Si lo tienes ahí, por favor, síguelo con tu vista. Dice: hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos, si tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia, si pides la ayuda a la inteligencia y llamas a gritos a la prudencia, si la buscas como a la plata y la rebuscas como un tesoro, entonces sabrás lo que es temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Permítanme compartir con ustedes algunas cosas que encontraba en este pasaje. Nuevamente me parece que son cosas muy prácticas. Cuando pensaba en cómo comunicar, cómo hacer este mensaje un poco más práctico para nuestras vidas, y no solamente dejarlo en el lee la Biblia, sino poder ustedes y yo encontrar pasos prácticos para acercarnos a la Biblia. Y entonces hay algunas cosas otra vez que me parece que son no negociables. El versículo 1 comienza diciendo: hijo mío, si recibes mis palabras. Y la primera cosa que me llama la atención y me parece que se vuelve necesaria al acercarnos a la palabra de Dios, tiene que ver con esto: tener una disposición para aprender. ¿Sabes? Si tú y yo nos acercamos a la Biblia y no tenemos la disposición de aprender, nos estamos perdiendo de una gran bendición. De hecho, la Biblia, siendo uno de esos libros más juzgados, muchas veces nos acercamos a ella con un prejuicio. Nos acercamos a la Biblia simplemente a veces para buscar que diga lo que nosotros queremos que diga. Y queremos encontrar esa confirmación a algo que yo siento que tiene que ser. Pero la actitud correcta para acercarnos a la palabra de Dios siempre tiene que ser con una actitud, una disposición a aprender. Y esto tiene que ver con nuestra lectura, pero también tiene que ver cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios. Tenemos que tener ese corazón abierto para que Dios pueda hablarnos y tener ese deseo de aprender lo que Dios quiere decirnos. Ahora, curiosamente, otra vez nos acercamos a la Biblia buscando muchas veces simplemente consolación, y Dios nos consuela a través de su palabra, es real. Nos acercamos a la Biblia a veces simplemente otra vez pensando en cómo justificar algo que estoy haciendo. A veces nos acercamos a la Biblia simplemente para decirle a alguien lo que tiene que hacer. Pero muchas veces olvidamos tener esta actitud de acercarnos a la palabra de Dios con esta disposición de aprender. Sabes, la Biblia es extraordinaria. Cualquier tema que puedas imaginar, la palabra de Dios lo abarca de una u otra forma. Y tiene enseñanzas para ti y para mí, no solamente en el ámbito espiritual y moral. Muchas veces en la Biblia vamos a encontrar dirección en cualquier área de nuestras vidas. Pero nuevamente tenemos que tener una disposición para aprender. Pero luego sigue diciendo el pasaje, dice: y si en tu mente guardas mis mandamientos. Sabes, junto con aprender, me parece que tenemos que tener una disciplina mental, una disciplina para memorizar. Nuevamente, hemos perdido mucho esta disciplina de memorizar la palabra de Dios. Cada vez cuando nos volvemos más digitales, le confiamos más a la memoria de nuestros celulares y de nuestros dispositivos que a la nuestra, ¿no es cierto? Piénselo. ¿Cuántos números de teléfono se sabe de su familia hoy?
le confiamos todo a nuestro celular, ¿no es cierto? Porque usted lo busca y lo va a encontrar, ahí lo tiene grabado, no necesita memorizarlo. Y a veces creo que nos sucede lo mismo con la Biblia. Si quiere buscar un pasaje, lo pone en el buscador, me acuerdo que más o menos dice así, y usted encuentra el pasaje, pero no nos aprendemos las citas y no nos aprendemos los pasajes en realidad. ¿Sabe? Sin duda, Dios quiere que usted y yo aprendamos, ejercitemos esa mente que Dios nos dio memorizando la palabra de Dios. El Salmo 119:11 decía el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos. Y note, ¿para qué? Dice, para no pecar contra ti. Qué interesante. El salmista no dice, he guardado tus dichos, es decir, los he memorizado, los he respaldado en mi memoria para saber mucho, para impresionar, para ganar un premio. Dice, para no pecar contra ti. Dios usa aquello que tú y yo aprendemos de memoria, aquella palabra de Dios que aprendemos de memoria, con propósitos y objetivos especiales, y uno de los más importantes es guardar nuestras vidas de ofender a Dios. Dios usará y traerá a nuestra mente aquellos pasajes cuando tú y yo estemos en tentación, cuando tú y yo estemos en medio de alguna situación en que podamos caer en pecado. Dios puede traer eso para recordarnos. Pero también, no solamente para no pecar contra Dios, sino también para consolar, para traer guía, para traer dirección. Y entonces, ¿sabes? Me parece que cuando nos acercamos a la palabra de Dios y olvidamos este asunto de tener una actitud de aprender y luego de memorizar, así como aprendemos cualquier materia, ¿no es cierto? Y en matemáticas te tienes que aprender las tablas por una razón, para que puedas ser más ágil, ¿no? Y aprendemos las tablas de memorizar, de multiplicar, las memorizamos para ser más ágiles. ¿Sabes? Tú y yo debiéramos tener esa actitud con la Biblia. Si quieres ser más ágil para entender lo que Dios quiere decirte, si quieres tener más agilidad en entender y conocer los mensajes de Dios para tu vida, tú y yo debiéramos de tener una disciplina mental de aprender versículos de memoria. Y nuevamente, no importa en qué versión te las aprendas, no importa cuánto sabes ya de memoria. Algunos que tenemos tiempo en la vida cristiana podemos decir, no, yo ya me sé muchos. Pero el punto es que esto se tiene que ejercitar y debiéramos de estar constantemente aprendiendo versículos de memoria. Algo que puede ayudar es de que si Dios te habla en medio de algún devocional, a través de su palabra, ¿por qué no aprender ese versículo de memoria? ¿Por qué no escribirlo por ahí y aprenderlo de memoria con todo y su cita? Y tener eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Nuevamente, ¿cuál es el punto? Mi punto es que, ¿sabes? Muchas veces nos acercamos a la palabra de Dios esperando que Dios haga todo, ¿no? Ya leí y ya porque leí 2 versículos, espero que ya Dios me hable y que todo el día me vaya bien y que estar bien con Dios porque ya leí algo. ¿Sabes? No funciona así. Nuevamente, si quieres y queremos mantener una relación con Dios, debiéramos tener esto como una prioridad. ¿Cómo te acercas para leer la palabra de Dios? Simplemente como una tarea religiosa. Ya lo leí. No lo entendí, pero está bien, lo leí. Cuando nos acercamos con una actitud de aprender, no cabe esa idea de lo leí, no le entendí nada, pero ya lo leí. Si no le entendiste, si tienes una actitud de aprender, vas a buscar un diccionario, vas a ir y preguntar, vas a ir y buscar algo para aprender. Y mucho más, si te lo quieres aprender de memoria, nuevamente vas a aplicar mucho mejor la enseñanza. Me parece que hemos olvidado todo esto de cómo acercarnos a la palabra de Dios, y entonces quiero invitarte a que en medio de
tu lectura de la Biblia como un seguidor de Jesús, o si tú no eres un seguidor de Jesús, pero te interesaría leer la Biblia, tendrías que acercarte con la misma actitud. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de eso? Pero luego, el siguiente versículo, en el versículo 2, sigue diciendo el escritor de Proverbios: si tu oído está atento, si inclinas tu corazón a la prudencia. Y sabes, aquí hay un tercer elemento que tú y yo tenemos que tener para acercarnos a la Biblia, y sin lugar a dudas tiene que ver con una intención de obedecer. A través de los tiempos, una de las grandes luchas de la humanidad ha sido obedecer a Dios. Es muy curioso. Todos tenemos un deseo, una necesidad espiritual de escuchar. Y nos conformamos con escuchar, pero no poner en práctica. La Biblia está llena de este mensaje. No solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. El pueblo de Israel tenía también esta situación en medio de sus vidas. El profeta Ezequiel, allá en Ezequiel 33, el versículo 31, Dios le dice a Ezequiel, le dice a su profeta lo siguiente: vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Y así a diferentes profetas tenían esta encomienda: vas a ir y vas a decir mis palabras, pero no te van a escuchar. Lo interesante de Ezequiel es que Dios le dice a Ezequiel que su audiencia, la audiencia que tendría este profeta, le dice: te van a considerar como un cantor con una voz hermosa. Si usted lee este pasaje de Ezequiel 33, encontrarás esto. Te van a escuchar y todos se van a ir muy contentos porque te van a escuchar como un cantor con una voz hermosa, como que alguien que toca bien un instrumento. Pero no te van a obedecer, no van a obedecer mis palabras. Y podemos hablar de diferentes profetas igual. Y me parece que hoy en día sufrimos lo mismo. La mayoría de los creyentes nos encanta escuchar, pero no tenemos una actitud de obedecer. Tristemente, muchos de nosotros al salir de aquí olvidamos el mensaje, la predicación que hemos escuchado. Y eso sucede en todos lados, porque no tenemos una disposición para poner en práctica. Y buscamos un mensaje que nos anime, que nos inspire, que nos haga sentir bien, porque no tenemos una intención de obedecer. ¿Sabes? Sería muy tonto creer que la Biblia es la palabra de Dios y no tener una disposición para obedecer. Si Dios es Dios, si es ese Dios tan sabio, tan poderoso, ese Dios que tanto nos ama, ¿por qué no obedecerle lo que Él nos dice? ¿Por qué no buscar y por qué no tener esta intención para obedecerle? ¿Sabes, mi querido hermano? Si queremos tener esta relación con Dios a través de su palabra, tenemos que acercarnos siempre con esta intención. Dios, quiero aprender. Pero no solamente quiero aprender, quiero obedecer tu palabra. Y al final, ¿sabes? Esto es lo que se vuelve más importante de la palabra de Dios. Hay mucha gente que conoce mucho de la Biblia, sabe mucho de la Biblia, pero su vida está destruida. Pero su vida no refleja ni una pizca de la presencia de Dios en ellos. Y pueden saber mucho de la Biblia otra vez. Porque, ¿sabes? El saber la Biblia no hace la diferencia en la vida. Lo que hace la diferencia es obedecer y poner en práctica la palabra de Dios. Entonces, este pasaje de Proverbios me recuerda a esto en medio
de estas palabras cuando dice, si tu oído está atento, si inclinas tu corazón a la prudencia, es decir, si estás dispuesto a obedecer, entonces estaremos acercándonos a la palabra de Dios de una manera correcta. Luego en el versículo 3 dice, si pides la ayuda de la inteligencia y llamas a gritos a la prudencia. ¿Sabes lo que el escritor de Proverbios está diciendo? Sin lugar a dudas está hablando de esa dependencia en oración. Dice, si pides ayuda a la inteligencia. En Proverbios, la sabiduría, la prudencia, está representada por Dios mismo. Él es la figura de esta sabiduría que se presenta en Proverbios. Y el medio que tú y yo tenemos para clamar, para pedir ayuda, es a través de la oración. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que, ¿sabes? Para poder comprender el mensaje de la palabra de Dios, mucho más allá de simplemente entender las palabras que están escritas ahí, y poder entender la voluntad de Dios y poder entender los propósitos de Dios para nuestra vida, sin lugar a dudas necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es aquel que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es aquella maestra, aquel maestro que nos toma de la mano y nos guía hacia las verdades especiales y divinas de Dios. Por eso, cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que tener una dependencia en oración. Me parece nuevamente curioso que, ¿sabes? Hoy en día confiamos más en los maestros y pastores y estamos muy dados a escuchar diferentes predicadores, a leer diferentes autores, y es bueno, gracias a Dios por esos hombres, pero me parece que hemos dejado lo central, esa dependencia en oración, decir, Dios, quiero que seas tú quien me enseñe, y no el pastor fulano, y no el escritor sutano. ¿Sabes? Nuevamente honro la vida de esos hombres que han dedicado su vida a estudiar y han tratado y han puesto el mensaje de Dios de una manera muy entendible para nosotros. Pero, ¿sabes? Creo que muchas veces nos perdemos de poder ser enseñados por el mismo Espíritu Santo. Mira, mi experiencia como pastor, como predicador, muchas veces es más fácil tomar un libro y encontrar algunas enseñanzas de algunos otros autores, algunos otros comentaristas, porque ya está ahí. Pero el reto para cualquier predicador siempre será que sea un mensaje que Dios nos dé. Otra vez, es más fácil tomar un libro y será un buen libro seguramente, una buena doctrina, una buena enseñanza. Pero el punto aquí es, ¿sabes, hermano? Todos los seguidores de Jesús que nos acercamos a la palabra de Dios, una dependencia en oración es un elemento no negociable. Tú y yo debiéramos acercarnos siempre buscando al Señor. Que sea Dios quien nos enseñe, que sea Él quien nos dirija, que sea Él quien se muestre a través de su palabra y tendremos nuevamente esa experiencia especial de conocerle de una manera real. Y luego en el versículo 4 dice, si la buscas como a la plata y la rebuscas como un tesoro. El cuarto elemento no negociable es que, ¿sabes? Para acercarnos a la palabra de Dios tiene que ver con una perseverancia, con ser diligentes. El punto aquí es que muchos de nosotros nuevamente no tenemos una disciplina para leer la Biblia. Y no somos perseverantes y podemos comenzar algunos días a leer, pero luego dejamos de hacerlo. Y el escritor de Proverbios nos recuerda esto, si la buscas como a la plata. Y nuevamente, me parece que el ejemplo y las palabras del pasaje siguen siendo pertinentes para hoy. ¿Cuánto nos importa el dinero, no es cierto? ¿Qué pasa si no vas a trabajar?
¿Qué pasa si no eres perseverante en el trabajo? Te van a descontar el día, vas a perder dinero. Alguien que quiere hacer dinero, ¿qué es lo que hace? Hace todo lo posible, ¿no es cierto? Está insistiendo, tiene una perseverancia. Si quieres comenzar un negocio y hacer dinero, ¿qué es lo primero que te enseñan? Tienes que ser diligente, tienes que perseverar en eso. Y Dios, conociendo el corazón del hombre, dice, si la buscas como a la plata, si la buscáramos como un tesoro, como algo preciado. La imagen es de ese minero que está escarbando y escarbando, o sea, teniendo en su mente que llegará a un punto en que va a encontrar esa piedra preciosa, que va a encontrar ese oro. No está en la superficie, tiene que ser perseverante y tiene que ir cada vez más profundo y más profundo. Hermano, si quieres entender, si queremos entender a Dios a través de su palabra, otra vez tenemos que tener una actitud de perseverancia, de diligencia. Muchas veces nos acercamos a la palabra de Dios esperando que sea algo mágico, ¿no? Y a veces nos desesperamos otra vez y decimos, pues leo la Biblia y parece que no pasa nada. ¿Sabes? Debiéramos ser diligentes. La pregunta es, ¿qué tan diligentes, qué tan perseverantes somos en buscar a Dios a través de la Biblia? Porque al final, la conclusión en el versículo 5, está el tesoro, está la razón por la cual vale la pena perseverar. Dice, porque entonces sabrás lo que es temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Sabes? Al final, hermano, ir a la palabra de Dios para buscar una relación con nuestro Dios. El fin no es que tú y yo sepamos más. El fin no es que tú y yo dominemos más un tema bíblico. El fin es que podamos hallar el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios tiene que ver con una relación con Él, conocer a alguien, saber cómo es, saber cómo actúa, saber lo que le gusta, saber lo que pretende, saber lo que Dios quiere hacer. Eso es tener el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, otra vez, no tiene que ver con simplemente doctrinas y simplemente reglas y simplemente pasajes bíblicos. Tiene que ver con una relación, saber, conocer quién es Dios, qué es lo que Él quiere hacer. ¿Sabes, hermano? Es ahí donde está el tesoro. Es ahí donde vale la pena entonces acercarnos a la palabra de Dios para realmente tener este conocimiento de Él. Dice, sabrás lo que es temer al Señor. Hemos hablado de este temor reverente del Señor. No es un temor que nos aleja de Él, no es un temor que nos da pánico, es ese temor reverente, ese temor que entiende quién es Él y que otra vez en medio de conocer a ese Dios tan santo, tan puro, tan perfecto, el temor del Señor tiene que ver con una reverencia y decir, Dios, te conozco tal y como tú eres. Hermano, amigo, ¿sabes? Caminar con Dios implica tener una comunión con Él. Su palabra se vuelve absolutamente necesaria para que esto pueda suceder. No podemos conocer a Dios por otra vía. No hay otro elemento que Dios haya dejado que no sea su palabra para que tú y yo lo conozcamos. Quiero llamar tu atención y invitarte a que en medio de pensar en tu relación con Dios, lo hagas a través de tu Biblia. Somos una de las generaciones que menos conoce de la Biblia. Hoy en día es un libro que simplemente se ha dejado ahí como algo religioso. Y me parece que es tiempo de volver a recuperar el valor de lo que Dios tiene que decirte a ti y a mí. Y no conformarnos con escuchar el podcast, escuchar el sermón, escuchar o leer un libro, sino volver directamente a la palabra de Dios. Y tú y yo tener esa disciplina de leer, de buscar, de entender a Dios a través de su palabra. Y creo que cuando tú y yo lo hagamos, entonces tú y yo
podremos obtener una bendición especial en medio de conocer mejor a Dios y caminar con Él. Un elemento necesario, la Biblia. No podemos decir que tenemos una relación con Dios si no estamos leyendo su palabra, si no estamos orando, si no estás buscando a Dios en oración. No podemos decir que tenemos una relación con Él. Yo te invito a que nuevamente volvamos a la palabra de Dios, no como una carga o como una tarea, sino como ese medio para conectarnos con Él. Dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Mi deseo y mi oración es que cada vez tú y yo conozcamos mejor a nuestro Señor. Y tenemos un gran privilegio en su palabra. Hasta ahora nadie nos molesta por leer la Biblia. Tenemos herramientas al alcance de nuestra mano. Ya ni siquiera tienes que invertir en comprar una Biblia. Si tienes un dispositivo móvil, bajas una aplicación y tienes todas las versiones que quieras de la Biblia. ¿Sabes? Ojalá, hermano, y tú y yo podamos encontrar a nuestro Dios a través de su palabra. Que podamos ser consistentes, que podamos persistir en buscar a Dios y que sea su Espíritu quien nos enseñe. ¿Me acompañan a orar? Dios, gracias porque tú eres el más interesado, Dios, en tener una relación con nosotros. Gracias porque has dejado tu palabra, Señor, para conocerte. Porque nos has provisto, Señor, de este regalo, Señor, esta herramienta tan especial que llamamos Biblia, Señor, y que creemos que es tu palabra. Pero también, Señor, entendemos que muchas veces la hemos menospreciado y la hemos dejado, Señor, de lado en medio de nuestras vidas. Y a veces nos hemos conformado, Señor, simplemente con escuchar a otros, a leer de otros, Señor, lo que ellos entendieron de la Biblia. Y no hemos pagado el precio, Señor, de nosotros mismos, tomar nuestra Biblia y dedicar un tiempo diario, Señor, para poder conocerte mejor. Padre, queremos crecer en nuestra relación contigo. Queremos conocer ese Dios tan grande, tan poderoso que tú eres. Señor, no queremos acercarnos a tu palabra simplemente para tener más conocimiento y para poder vanagloriarnos de lo que sabemos. Padre, que nuestro gozo, que nuestro propósito, Señor, sea siempre el conocerte más, el sentirte más activo, Señor, más real en nuestras vidas. Gracias otra vez por tu palabra. Enséñanos, Señor, a amarla, a valorarla y a estudiarla, Señor, con todo el corazón. Te amamos, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús.